Clase número 9 de Derecho Comercial. Vamos a continuar con el tema de las sociedades anónimas y hoy vamos a ver en detalle un tema muy importante que es el tema de, entramos en los órganos de gobierno, ¿no? Ustedes ya saben perfectamente que hay un órgano administrativo ejercido por el directorio, un órgano soberano o deliberativo se considera que es el más importante del, de la sociedad anónima, la asamblea de accionistas, porque legalmente está por encima de los directores. ¿Mm? En un organigrama de una sociedad anónima lo que está arriba de todo es la asamblea de accionistas, debajo el directorio, y por debajo del directorio todos los gerentes que haya. Gerente de ventas, gerente de recursos humanos, y el síndico, que no lo vamos a ver hoy, es el órgano de control interno. Entonces vamos a las asambleas de accionistas. Como ustedes saben, no vemos toda la ley, sino algunos artículos que yo puse en este apunte. Primer tema importante. Sabemos que hay asambleas ordinarias y hay asambleas extraordinarias. Entonces, ¿qué temas son de competencia de una asamblea ordinaria y qué temas son de competencia de una asamblea extraordinaria? Desde ya que en una asamblea extraordinaria se tocan temas especiales, temas muy importantes para la vida de la sociedad y por eso se convoca una asamblea especial, extraordinaria. Pero empecemos por la asamblea ordinaria. Las sociedades anónimas tienen que hacer una asamblea ordinaria por lo menos una vez por año. Por lo menos una vez por año. Y esa vez por año tiene que ser 4 meses después de que se cerró el balance. Piensen que antes se tardaba mucho en cerrar un balance cuando se hacía a mano. Hoy en día los balances se hacen en sistemas informáticos y están listos mucho antes. Pero si yo cierro balance al 31 de diciembre, enero, febrero, marzo, a más tardar en abril del año siguiente, tenemos que convocar a una asamblea ordinaria para que todos los accionistas se puedan reunir y puedan analizar ese balance y tomar decisiones. ¿Quién convoca? ¿Quién invita? Pero legalmente la palabra es convoca a la asamblea ordinaria, el directorio. El directorio la convoca. Y si se hace el oso, porque no quiere que vean el balance, para eso está el síndico, el que controla al directorio o el consejo de vigilancia. Si no lo hace el directorio, lo hará algún integrante de síndico o consejo de vigilancia. Entonces, ¿cuáles son los temas de competencia que tiene que tratar una asamblea ordinaria de accionistas? Dice el inciso 1 del artículo 234. Punto 1. El balance general y el estado de resultados y la distribución de ganancias. Detengámonos un minutito ahí. Porque como el artículo, y por favor siempre digo, interrúmpanme si quieren preguntar alguna duda, chicos. Marcela Grisetti presente, que no la había anotado. Queda para YouTube tu presente. El otro día estaba viendo un video y salen las caras de ustedes. No les he pedido permiso para hacerlas públicas, pero no sale el nombrecito y apellido que se ve acá por la computadora. Así que no se preocupen. Bueno, decía, interrúmpanme si hay alguna pregunta. Cuando uno lee este primer inciso, que corresponde a la Asamblea Ordinaria tratar y resolver, dice, sobre el balance general y el estado de resultados, algunos se confunden y piensan que entonces el balance general y el estado de resultados lo hace la Asamblea Ordinaria de Accionistas. No, no está diciendo eso. El balance general y el estado de resultados son una responsabilidad del directorio. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que vamos a ver a fondo directorio. Son una responsabilidad del directorio presentar el balance general que contiene, por si alguno no lo sabe, contiene todo el activo, el pasivo y el patrimonio neto. El balance general es el detalle de todo el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Y el estado de resultados, ganancias y pérdidas, resultado del ejercicio.
Bueno, pero además del balance general y el estado de resultados, después va a nombrar a la memoria. La memoria es una explicación muy extensa, suele ser, que tiene que hacer el directorio sobre su gestión. Explicarle a los accionistas por qué el balance da ganancia o por qué da pérdida, echarle la culpa al ministro de Economía, al aumento del dólar, pero tienen que explicar por qué a la empresa le fue bien o por qué le fue mal. Hasta ponen fotos, hay algunas memorias en internet si las quieren buscar. Suelen ser libracos, porque sirve también como carta de presentación para la empresa. Entonces, balance general y estado de resultados, que son responsabilidad del directorio, pero que la asamblea de accionistas va a analizarlos y va a resolver si los aprueba o no los aprueba. Como los accionistas no tienen por qué saber de contabilidad, leen activo o pasivo y por ahí ni saben lo que eso significa, para tomar su decisión de aprobar o no el balance, cuentan con el asesoramiento del síndico o del Consejo de Vigilancia. El síndico elabora un informe sobre el balance. Ven que acá dice, ojo porque dice memoria e informe del síndico. En realidad después de memoria tendría que haber una coma, porque la memoria la hace el directorio. Lo que hace el síndico es el informe. Y en ese informe el síndico básicamente dice, estoy de acuerdo con el balance, este balance representa la realidad económica, patrimonial y financiera de la empresa, no tengo observaciones que hacer. O si no dice, este balance no representa la realidad económica, financiera y patrimonial de la empresa. En el rubro bienes de cambio, esto está tergiversado, tengo dudas sobre el rubro caja y bancos, tengo dudas sobre cómo está el pasivo, algo está mal registrado, hasta tengo sospechas de que el directorio ha realizado un fraude, o no, puede ser, no llegar a ser tan grave. Entonces el síndico está asesorando a los accionistas sobre si ese balance es correcto o no, si lo tienen que aprobar o no. Con el balance general en la mano, el estado de resultados, la memoria y el informe del síndico, la asamblea de accionistas decide si aprueba o no esos estados contables y si aprueba o no la gestión del directorio. Y además decide, como dice acá, si hay ganancias, cómo se distribuyen las ganancias. Que eso también depende de si hay acciones ordinarias o preferidas, o si todas son ordinarias. Entonces, ese es el primer punto, ¿sí? Decidir sobre el balance general, estado de resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del síndico. Y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad. Yo lo digo en estos términos. Es importante que la asamblea ordinaria, esto anótenlo porque estamos trabajando con la ley y no con el libro. Es importante que la asamblea ordinaria decide si aprueba o no aprueba la gestión de los directores. Si la aprueba, todo sigue bien y sigue su marcha. Después se retiran y los directores se toman un champán y siguen administrando. Pero si no la aprueban, eso va a dar lugar seguramente a alguna denuncia, que puede ser por mal desempeño, no porque cometieron un delito, sino porque simplemente administraron mal la sociedad, o puede ser que la denuncia no quede solamente en lo comercial, en lo civil y comercial, sino que pase a lo penal porque puede haber una denuncia de un fraude, de algo doloso. Y eso existe en la realidad. Entonces puede haber muchas consecuencias cuando los accionistas no aprueban la gestión de los directores. Pero eso lo continuamos la próxima clase cuando veamos el tema directorio. Por ahora nos quedamos con esta idea de que le compete a la asamblea ordinaria aprobar o no aprobar la gestión de los directores.
¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Segundo punto importante que le corresponde a la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Designar y remover a los directores, a los síndicos y a los miembros del Consejo de Vigilancia. O sea, los directores fueron elegidos por una Asamblea de Accionistas. Y como tienen 3 años de duración en su cargo, a los 3 años los pueden reelegir o no. Y además los pueden remover, remoción, los pueden desplazar de su cargo en cualquier momento. Por ejemplo, cuando no aprueban su gestión. Por eso es el órgano soberano. La Asamblea de Accionistas elige quién va a ser director. A ver, chicos, obviamente, si yo tengo el 51% de las acciones de la empresa, me puedo elegir a mí mismo como director. Pero en las grandes empresas, generalmente no hay nadie que tenga el 51%. En todo caso, el grupo dominante puede tener el 40%, y por ahí tiene que tejer alianzas con otros accionistas para ponerse de acuerdo en la elección de los directores. ¿Sí? Y el tercer punto que quiero remarcar es que la Asamblea de Accionistas decide sobre la responsabilidad de los directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia. Responsabilidad de los directores. Y con una aclaración importante. La palabra responsabilidad ahí no se refiere a sus funciones, porque a veces yo digo, vos sos responsable de llevar la contabilidad. Ahí la palabra responsabilidad la estaríamos usando como sinónimo de función. Es tu función. No. Acá la palabra responsabilidad está utilizada en el sentido de responsabilidad civil. O sea, si yo, a ver, suponete que vos manejas un auto y atropellás a una persona. Es muy grave, tenés una responsabilidad civil sobre las heridas, sobre la muerte de esa persona. Por eso tenemos un seguro contra terceros, que nos cubre la indemnización que le tendríamos que pagar a esa persona, aunque la hayamos herido sin querer, pero tenemos una responsabilidad civil. El director de un colegio tiene una responsabilidad civil sobre lo que le pase a los alumnos dentro del colegio. Por eso también hay seguros, por ejemplo, para las salidas educativas. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad de los directores? La función de los directores es administrar, esa es la función. Pero hay una responsabilidad civil y comercial por su gestión, chicos, por los resultados que tenga la empresa por su gestión. Si a la empresa le va bien o si le va mal, son responsables de los resultados de su gestión. Y si a la empresa le va mal porque gestionaron mal o porque fueron negligentes en las decisiones que tomaron, por ejemplo, decidieron ponerse a fabricar paraguas en un país donde nunca llueve y no eran para exportarlos. Entonces, los directores, eso no es un delito, pero es un acto de negligencia, de mal desempeño en sus funciones. Van a tener que indemnizar patrimonialmente a la sociedad. Entonces, es la Asamblea Ordinaria de Accionistas la que decide sobre la responsabilidad de los directores. Si aprueba su gestión, esto está relacionado con lo que les explicaba antes, si los accionistas aprueban la gestión de los directores, no le pueden reclamar nada. Cuando no aprueban su gestión, los accionistas van a tener que demostrar si son responsables de algún acto negligente o doloso, algún fraude. ¿Se entiende? Bueno, estas son las decisiones que le competen a una asamblea ordinaria de accionistas, o por lo menos las que yo considero más importantes. Pasemos a las asambleas extraordinarias. Dice el artículo 235. Corresponde a la asamblea extraordinaria todos los asuntos que no sean de competencia de una asamblea ordinaria, como por ejemplo la modificación del estatuto
modificar el contrato social. Es algo muy importante. Por eso la asamblea extraordinaria va a requerir un quórum mayor, eso lo vamos a ver ahora dentro de unos minutos. Pero ¿cuáles son los temas para los cuales se debe convocar una asamblea extraordinaria y no ordinaria? El aumento del capital por encima de su quíntuplo. Acá dice el aumento del capital, salvo lo del artículo 188. Se refiere a que aumentar el capital hasta 5 veces lo puede decidir una asamblea ordinaria. Lo decide una asamblea extraordinaria cuando el aumento de capital es por encima del quíntuplo. Segundo tema, reducción y reintegro del capital. Esto significa achicar el capital, reducir la empresa. Entonces la reducción y reintegro del capital lo decide una asamblea extraordinaria. En el tercero no lo marqué porque viene a ser lo mismo. Rescate, reembolso y amortización de acciones. Amortización no es en el sentido de los bienes de uso, es en el sentido de devolverle a los accionistas el valor de las acciones que se reducen, porque se reduce el capital. Pero miren el inciso 4, que tiene una serie de términos jurídicos muy importantes. Le compete a una asamblea extraordinaria si hay que decidir sobre la fusión de una sociedad con otra. La fusión implica que se disuelven, dejan de existir la sociedad A y la B y se unen en una nueva sociedad C. Esa es la fusión. La transformación, que es el cambio de tipo social. Dejar de ser sociedad anónima y pasar a ser sociedad de responsabilidad limitada. Es un cambio muy importante, muy grosso. La disolución de la sociedad, ni hablar. Si los accionistas se van a juntar para decidir darle muerte a la sociedad, terminar su vida, y bueno, eso lo tienen que decidir en una asamblea extraordinaria. No es un asunto así nomás. Es el fin de la vida de la persona jurídica, la disolución y luego liquidación de la sociedad. Y por supuesto, si se va a disolver la sociedad, tienen que nombrar a los liquidadores, es decir, a quienes se van a ocupar de vender los bienes de la sociedad para cancelar los pasivos. Eso es nombrar y ponerle una retribución, un sueldo, entre comillas, a los liquidadores. Y por último, marqué la escisión. La escisión es lo contrario de la fusión. Es que una sociedad anónima se divida en dos personas jurídicas diferentes. Se divida en dos sociedades anónimas diferentes. En un momento, por ejemplo, Cablevisión se fusionó con, no me acuerdo el nombre del otro cable, Multicanal creo que era, algo por el estilo, y formó lo que hoy es Cablevisión y Fibertel. Bueno, la escisión es lo contrario. Vamos a la convocatoria. Artículo 236. Yo ya les había dicho que las asambleas deben ser convocadas por el directorio, o si no, por el síndico. Paso a la convocatoria, artículo 237, más abajo. Dice que la convocatoria a asamblea debe ser publicada con anticipación. Bueno, ahí los plazos no me interesa que lo sepan. Acá, más abajo, artículo 243, vamos a ver el tema del quórum en una asamblea ordinaria y la diferencia con la extraordinaria, ¿sí? Reitero. Artículo 243. Asamblea ordinaria, quórum. Dice, la constitución de la asamblea ordinaria en primera convocatoria, o sea, el primer llamado a reunirse en una asamblea ordinaria, requiere de la presencia de accionistas
que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Esto significa que para que la asamblea tenga quórum, o sea, para que sea válida, para que pueda sesionar, eso es el quórum. ¿Vieron cuando dicen los diputados no hubo quórum? No tuvo la mayoría para, bueno. Lo mismo pasa en las asambleas. Cuando se convoca una asamblea ordinaria en la primera convocatoria, tienen que estar el 50% más uno de las acciones con derecho a voto, dice. De las acciones con derecho a voto. Y una aclaración, no dice de los accionistas con derecho a voto. No se cuenta por personas como en la Cámara de Diputados y de Senadores. Se cuenta por acciones. Si hay 100 accionistas, pero están presentes los 15 accionistas que tienen el 51% de las acciones con derecho a voto, esos 15 accionistas juntan el quórum, porque tienen el 51% de las acciones con derecho a voto. Y la ausencia de los otros 85 no importa para nada, que se joroben. Les convendría ir para enterarse de lo que se va a decidir y votar. Pero el quórum se da con la presencia, dice, de accionistas que representen la mayoría, o sea, más del 50% de las acciones con derecho a voto. Ojo, porque eso puede dar lugar a preguntas de verdadero o falso. Seguimos. Si la primera convocatoria fracasó porque no hubo presencia de accionistas con acciones que representen esa mayoría de ese 51% de las acciones con derecho a voto, se hace una segunda convocatoria para otra fecha y la asamblea ordinaria se considera que va a poder sesionar cualquiera sea el número de acciones presentes. Los que se presentaron toman las decisiones y votan, y después esas decisiones son obligatorias para todos los accionistas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una vez que se reunió el quórum y se tomaron las decisiones, dice, las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión. Es decir, una vez que la asamblea sesiona, las decisiones se toman por mayoría. Con que si hay presentes 10 accionistas voten a favor de una decisión, aquellos, no se mide de vuelta por personas, con que voten a favor los que tienen el 51% de las acciones que están presentes, entonces la decisión es válida. Pasamos al quórum en el caso de una asamblea extraordinaria. Ahí es más exigente. Ahí nos dice, artículo 244, la asamblea extraordinaria se reúne en la primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen el 60% de las acciones con derecho a voto. E inclusive el estatuto, el contrato, podría exigir un quórum mayor al 60%. Ese 60% de vuelta no es sobre personas, sino que es el 60% de las acciones con derecho a voto. Recuerden que hay acciones que pueden no tener derecho a voto, pero que pasan a tener un voto por acción en las asambleas extraordinarias, justamente. Si no se reúne ese quórum del 60%, se realiza, dice, una segunda convocatoria. Entonces, en la segunda convocatoria, se requiere, dice el artículo, la concurrencia de accionistas que representen por lo menos el 30% de las acciones con derecho a voto. Ahí, como es una segunda convocatoria, el requisito disminuye. Ahora, si no está presente por lo menos el 30%, no va a poder sesionar esa asamblea extraordinaria.
estoy viendo, me da la impresión, si no me lo salteé, que no copié el artículo que dice, pero se los reitero en todo caso para que lo tengan en cuenta, que una vez que la Asamblea tomó sus decisiones e hizo el acta de las decisiones que tomó, esas decisiones son obligatorias para todos los accionistas. Reitero, una vez que la Asamblea votó, cumpliendo los requisitos legales, esas decisiones son obligatorias para toda la empresa, para todos los accionistas, para los que votaron a favor, para los que votaron en contra y para los que no votaron o estuvieron ausentes. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, profe, los que no tienen derecho a voto, pero se les da un voto en la asamblea extraordinaria, ¿son parte del porcentaje del 60%? Sí, 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 sí. Porque como tienen un voto, están dentro de ese cálculo. Perfecto. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vimos ya el tema de las asambleas. Va quedando cada vez menos. La próxima clase vamos a ver el tema directorio y síndico, con lo cual ya estaríamos terminando con sociedades anónimas.